continuar con nosotros aquí en A las 8:45. Y el pasado 4 de febrero se cumplen ya 41 años del terremoto que ocurrió en nuestro país en el año 1976. A raíz de esto se ha puesto en discusión cómo está el ambiente de construcción e infraestructura en nuestro país, qué avances y también qué retos todavía se presentan. Y es por ello que en esta ocasión nos acompañan aquí en el set de A las 8:45 el doctor Héctor Monzón, quien es el representante de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica, y también el ingeniero Luis Álvarez Valencia, director general del Instituto del Cemento y del Concreto de Guatemala. A ambos buenas noches y bienvenidos. Doctor Monzón, ingeniero Álvarez, muy buenas noches. Una primera intervención después de 41 años del famoso terremoto del 76. ¿Cuál es su evaluación del estado actual de la construcción y las vulnerabilidades que enfrentamos como país después de una presentación que ustedes hicieron esta semana? Pues vea, realmente hay de todo. Hay sectores que han disminuido su vulnerabilidad sísmica. Sin embargo, hay otros sectores donde, aún después de haber disminuido un poco la vulnerabilidad sísmica, ahora viene en ascenso por factores que debemos empezar a tomar en cuenta. ¿Y qué factores en lo concreto son esos? Mire, por ejemplo, tomemos la vivienda en general en Guatemala, la vivienda popular. Después eso antes del sismo de 1976 se construía generalizadamente en adobe. Después del sismo de 1976, espontáneamente hubo una migración del sistema de construcción al de mampostería reforzada, tanto de ladrillo, pero especialmente el de bloque de concreto, ambos en su versión reforzada. Este sistema antes de 1976 se utilizaba en la capital y casi no se utilizaba en el resto de Guatemala. La gente vio la buena respuesta de este tipo de construcción, 1, 2 niveles, y como dije hace un momento, espontáneamente empezaron a migrar hacia el otro sistema. Mientras la construcción esta era de 1 o 2 niveles, bajó la vulnerabilidad con respecto del adobe. Pero según el estudio que ustedes presentaron, las cosas han vuelto a ponerse a mal, ¿no? ¿Eso es correcto? Los de alto riesgo, sí. ¿Se ha podido identificar también, ingeniero, el incremento de muchas construcciones que han hecho ver con ustedes y con su experiencia que todavía falta mucho por recorrer en el país? Sí, indudablemente. Sí, lo que hemos notado realmente es que, como bien dijo Héctor, después del 76 pues hubo un cambio bastante radical en el sentido del tipo de construcción que se realizaba no solo en la ciudad capital, sino se desarrolló ya en el interior del país. Pero lo que sucedió es que se ha comenzado a abusar de estos sistemas constructivos. Lo vimos después del terremoto de San Marcos, en que realmente en algunos casos las estructuras que fallaron tenían básicamente 3 factores que incidían. Primero, era la configuración estructural de las estructuras, no digamos el diseño estructural, sino la configuración en sí. Esto significa cantidad de paredes en un sentido u otro, para que la construcción se comporte como una estructura cajón que llamamos nosotros. Luego, otro factor que incidió en los daños que se causó principalmente en vivienda es el lugar donde se construye, es decir, lugares no adecuados para la construcción. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en nuestra ciudad también, en los asentamientos, en estos lugares que están en las laderas de barrancos o en fondo de barrancos? Y el tercer factor, que creo que también es muy importante, es la calidad de los materiales de construcción. Y de ahí que hemos estado nosotros, en el caso del Instituto del Cemento y del Concreto de Guatemala, impulsando la normalización de materiales de construcción.
Y sobre ese tema quisiera abordar también, ustedes han presentado ya un proyecto para luego ser ya mostrado a los diputados en el Congreso de la República, en el cual se pueda generar cierta obligatoriedad en la manera en la que se construye en Guatemala, considerando todos los factores que usted ha detallado. ¿Qué clase de obligatoriedad o sanciones y también requisitos se le van implementando a los constructores para que tengamos mejores obras y mejor infraestructura? Sí. Realmente lo que sucede es que las normas generalmente son de uso voluntario, entonces necesita otro instrumento que las vuelva obligatorias. De ahí que nos hemos unido 15 instituciones, tanto privadas y públicas, aún del Estado indudablemente, en que comenzamos a trabajar desde el año 2015 un proyecto que hemos llamado Código de Construcción para la República de Guatemala. Este está ahorita en su fase de revisión final en la redacción para ser presentado al Congreso de la República. Consideramos que lo estaremos haciendo en el primer semestre de este año. Ahora, en este código es de carácter general, pero cada artículo va a poder tener sus reglamentos, y en esos reglamentos vamos a incluir las normas tanto de diseño, tanto de materiales, todo lo relacionado a la construcción. Y lo importante es que este código va a ser de uso obligatorio tanto para la construcción privada como la construcción pública. ¿Y eso va a abarcar vivienda e infraestructura o solo vivienda? Todo tipo de construcción, vivienda, infraestructura y aún pues las edificaciones que actualmente pues se utilizan en ya algunas normas, pero ahí va a ser obligatorio usar las normas de diseño. Doctor, también, ¿qué cambios se pretenden realizar en este mismo contexto para poder regular de cierta manera el papel de las municipalidades al otorgar licencias de construcción? ¿Se pretende que sean más restrictivos, que vayan más apegados a planes de ordenamiento territorial? ¿Qué aspectos son los que se deben de considerar ahora en vista de que están presentando este proyecto? Mire, ahí hay dos factores. Hay que dividir la vulnerabilidad en el aspecto del cimiento para abajo y en el aspecto del cimiento para arriba. Del cimiento para abajo, lo que debe entrar a funcionar es el plan de ordenamiento territorial. En el plan de ordenamiento territorial se trata de identificar cuáles son áreas con determinados riesgos, por ejemplo, de erosión por inundaciones o ladera de barranco, suelos que se licúan durante los sismos. Y esto es un esfuerzo estatal cuando digo municipalidades y agencias y entidades de gobierno. ¿Doctor, conocimiento si las 340 municipalidades cuentan con planes de ordenamiento territorial o no es así? No. La Municipalidad de Guatemala tiene, es prácticamente la única que lo tiene. Misco tiene algo. Las del área metropolitana están mejor en ese sentido. Lo que sucede es que el plan de ordenamiento territorial requiere un esfuerzo y una inversión que tiene que hacer la municipalidad. Y por otra parte toca muchos intereses, porque hay, terrenos que se vuelven peligrosos o pues que se identifica que son peligrosos. Hablaba usted, doctor, también del cimiento para arriba. ¿A qué se refería con ese tema? Del cimiento para arriba es cómo estamos construyendo la edificación en sí. Entonces, cuando ya sabemos o se ha determinado cuál es el terreno donde se está construyendo es un terreno apto para la construcción, entonces ahora viene el factor de los cimientos para arriba. ¿Cuáles son las reglas que se deben usar para construcción? Realmente aquí es la Asociación de Ingenieros Estructurales que yo estoy representando en este momento. Nosotros presentamos los primeros lineamientos hace 15 años. Durante 15 años nosotros pasaron desapercibidos prácticamente desde el año 97 hasta que la Conred en el año 2010 y el Ministerio de Comunicaciones en algunos aspectos desde el 2008
empezaron a tomar estos que eran normas recomendadas y se rebautizaron como normas de seguridad estructural. Okay. Ingeniero Álvarez, usted mencionó en su intervención el tema de materiales, tema que considero que es importante, y usted proviene del Instituto del Cemento y el Concreto. ¿Cuál es el estado de situación? ¿Cuáles son los requisitos que actualmente se le están pidiendo a los materiales de construcción que aparentemente, bueno, no, son algo muy importante dentro de todo este proceso? Sí, le comento. Realmente existe en Guatemala la Oficina de Normalización, que es COBANOR, que es una dependencia dentro de la ley del Sistema Nacional de Calidad y depende del Ministerio de Economía. Pero la COBANOR tiene la potestad de normar secretarías técnicas de normalización, y es lo que ha hecho. Entonces, actualmente hay 3 secretarías técnicas de normalización en el área de materiales y diseño. Una es AGIES para el tema de diseño estructural, la otra es el Instituto del Cemento y del Concreto de Guatemala, que es la secretaría técnica para todo lo relacionado a los materiales que como materia prima tenga cemento, concreto y productos derivados. Y la tercera, que hemos logrado también que la Cámara de la Construcción comience a funcionar como una secretaría técnica para los materiales que el instituto no cubre. De ahí que nosotros hemos desarrollado a la actualidad 164 normas de materiales de construcción. Les explico, hay normas de materiales de especificación, por ejemplo, la norma de especificaciones de los bloques, que es la NTG 41054, que especifica claramente la resistencia de los bloques, la densidad de los bloques, dimensiones, absorción. Esa es una norma de especificaciones, pero también está la norma que tiene los ensayos para los bloques. Entonces hay 2, digamos, familias de normas. ¿Y todas estas normas son respetadas en Guatemala? Pues eso es lo que estamos buscando a forzar con un código de este tipo, que se vuelvan tenemos la norma, obligatorias. pero no necesariamente... No todo el mundo la respeta. Indudablemente se ha hecho mucho trabajo, tanto en AGIES como en el instituto, de hacer campañas de concientización. Concientización en el sentido de que la gente entienda que tiene que usar los materiales adecuados, que tiene que tener la configuración adecuada. Y hemos trabajado en el interior del país, hemos desarrollado cursillos y seminarios en Quetzaltenango, San Marcos, Cobán, acá en la ciudad, apoyado por algunas otras instituciones, entre las que puedo nombrar Trocaire, que nos ha apoyado bastante en el aspecto financiero, que es una entidad de la Iglesia Católica Irlandesa que cubre bastante el área de San Marcos, San Pedro y toda esta región que sufrió mucho el terremoto del 2012. Además de hablar del tema de la vivienda, que es la que normalmente presenta muchísimo más problema en el área del interior del país, también debemos de mencionar las falencias que se han encontrado en los puentes que forman parte de la infraestructura de Guatemala. Este código que ustedes planean presentar al Congreso de la República, ¿va a presentar cierta obligatoriedad aún más fuerte o requisitos más severos para los constructores que se dedican a esta clase de proyectos? Bueno, vea, normas para hacer puentes, digamos, se han utilizado históricamente, pero se utiliza una norma, digamos, prestada de algún lado. En el último lustro se ha trabajado sobre la norma para estructuras de infraestructura, donde están incluidos los puentes, las presas y otra serie de... en este caso, pues se toma lo que hay de normas que han estado por todos lados. No estamos inventando agua azucarada, sino que sencillamente lo que bueno, no es tan sencillo. Lo que se está haciendo es tomar lo que se piensa que es tecnológicamente adecuado y se incorpora a una norma nacional para que haya uniformidad de cumplimiento. Eso... A lo que me refiero es quizás en fortalecer la obligatoriedad, pero también las sanciones que deben de tener las organizaciones que ya tienen conferido ese poder, pero que deben de hacer cumplir las normas existentes. Sí, yo le comento, dentro de Cámara de la Construcción está una comisión que se llama de puentes, precisamente. Y también ahí pues está trabajando AGIES, indudablemente, por todo lo que es diseño estructural, y ellos ya presentaron ya una propuesta de normas para puentes al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Indudablemente, cuando
Cuando este código sea aprobado, todas esas normas se vuelven de carácter obligatorio. Lo que ha sucedido realmente con los puentes es que muchos ya llegaron al final de su vida útil, ¿verdad? Entonces, si usted hace un análisis de los puentes existentes, pues hay muchos que realmente ya tienen algún problema, que indudablemente en muchos casos ha sido por falta de mantenimiento, y otros que se pueden todavía reforzar o readecuar para que puedan, digamos, superar su vida útil y seguir prestando el servicio. Doctor Monzón, ya como para ir concluyendo de manera muy breve, ¿cuáles son sus recomendaciones principales, prioritarias en este momento para ir cubriendo esas vulnerabilidades y recuperando los plazos y las cosas que hemos dejado de hacer después de las experiencias de 1976? Bueno, mire, en breve hay como una doble actitud que hay que tomar. No doble, pero en determinado momento tenemos que poner un parteaguas. Y entonces, de aquí para adelante, utilizar normativas actualizadas. Hay un problema latente que es qué sucede con lo que está para atrás, porque tenemos estructuras obsoletas, estructuras sobrecargadas y estructuras que se han venido deteriorando. Entonces, estas en un futuro sismo van a sufrir daño. Yo no estoy diciendo que se va a caer todo eso de ninguna manera. Va a sufrir daño en mayor o menor grado. De manera que también hay que venir con normativas y herramientas para poder implementar eso en lo que se refiere a las técnicas para reforzar estructuras existentes, y es algo que debemos empezar ya. Ambos les agradecemos. Sí, es breve, claro, sí. Dentro del código también está establecido un capítulo de evaluación de estructuras existentes, precisamente por lo que dice Héctor, de la necesidad realmente de evaluar lo que ya tenemos. Claro, excelente. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado en este domingo de las 8:45, en donde se puede concluir que en efecto hay avances en el sector de construcción de nuestro país luego del terremoto ocurrido en Guatemala, pero también todavía hay muchísimos retos que pretenden ser solventados también con la obligatoriedad que se implemente en un nuevo código de construcción. Esto ha sido todo por hoy. Les deseamos un excelente inicio de semana.